Pie Grande siempre había sido un misterio, pero para Chester, se convirtió en algo personal. Una noche, la criatura lo condujo a las profundidades del bosque, hacia una cueva oculta cuya existencia desconocía. Dentro, Chester vio algo que lo acompañaría el resto de su vida. Lo que encontró en esa oscuridad cambió su visión de Pie Grande para siempre. Chester tenía 49 años. Vivía una vida sencilla y tranquila cerca del límite de un bosque. No era el tipo de hombre al que le importaran los pueblos bulliciosos ni las multitudes ruidosas. Chester prefería la calma del bosque, donde cada día parecía prácticamente igual. Su rutina era constante. Por las mañanas revisaba su pequeño jardín y luego daba largos paseos por los senderos del bosque. Algunos días iba a pescar al arroyo cercano y traía a casa lo suficiente para la cena. Vivía solo, pero nunca se quejaba. Encontraba paz en el silencio que otros podrían haber llamado soledad. Con el tiempo, Chester notó algo inusual en el bosque. Al principio, solo eran señales, grandes huellas cerca del arroyo, ramas rotas más altas de las que un hombre podía alcanzar. Entonces, un día, vio una figura que lo observaba desde los árboles. Era un Pie Grande, inmóvil y silencioso. Pasaron las semanas y Chester empezó a dejar trozos de comida en la linde del bosque. La criatura los aceptaba sin problema. Poco a poco, se forjó una extraña amistad. No hubo palabras, solo miradas silenciosas y encuentros tranquilos. La confianza creció entre ellos, cimentada en la paciencia y el respeto. Una tarde fresca, Chester estaba sentado en su silla después de cenar. La casa estaba en silencio. Estaba a punto de irse a dormir cuando oyó algo inusual afuera. El sonido era pesado y lento, como pasos presionando el suelo. Unos momentos después, se oyó el crujido de una rama quebrándose cerca del patio. Chester se levantó al instante. Conocía bien el bosque, y esos ruidos no correspondían a un ciervo ni a ningún animal pequeño. Abrió la puerta y salió, con la mirada fija en el árbol. Allí, justo al otro lado del patio, estaba el mismo Pie Grande que había llegado a conocer en los últimos meses. La alta figura estaba parcialmente oculta entre las sombras, pero no había duda al respecto. Observaba a Chester, pero no con la calma y la serenidad a las que estaba acostumbrado. Esta vez, la criatura parecía inquieta. Sus hombros se movían como si respirara con más dificultad de lo normal. Desplazaba el peso de una pierna a la otra y su cabeza giraba hacia el oscuro bosque que tenía detrás, luego de vuelta hacia Chester. Chester sintió un escalofrío. Por primera vez, percibió la inquietud del Pie Grande. Algo andaba mal. Se quedó quieto, esperando, con la mirada fija en la postura nerviosa de la criatura. Chester no tenía ni idea de qué peligro se avecinaba, pero sabía que no era una visita casual. La mirada ansiosa del Pie Grande significaba que algo estaba sucediendo en el bosque que ninguno de los dos podía ignorar. El Pie Grande no actuaba con su calma habitual. Normalmente, cuando se acercaba al patio de Chester, se quedaba quieto o observaba en silencio antes de volver a irse. Pero esta noche era diferente. La criatura caminaba de un lado a otro justo al otro lado del patio. Sus grandes patas se hundían en la tierra, dejando profundas marcas a cada paso. Se detuvo, miró hacia el bosque y luego volvió a mirar a Chester. Un sonido grave salió de su garganta, más parecido a un zumbido que a un gruñido. Chester permaneció en silencio, observando. Podía percibir la inquietud de la criatura. Sus brazos se movían con movimientos bruscos, apuntando hacia los árboles y luego volviendo hacia él. Al principio, Chester no estaba seguro, pero después de unos instantes, se dio cuenta de que Pie Grande no estaba simplemente inquieto. Intentaba decirle algo. Los movimientos se hicieron más claros. Pie Grande quería que lo siguiera. Su mano, grande y áspera, se levantó y señaló hacia el bosque. Luego retrocedió, esperando la respuesta de Chester. Chester sintió que el corazón le latía más rápido. Comprendió que esta no era una visita cualquiera. Pie Grande había venido con un propósito, y el mensaje era urgente. No se pronunciaron palabras. No hizo falta ninguna. Chester sabía lo suficiente como para confiar en las señales que tenía ante sí. Dio un paso lento hacia adelante, asintiendo una vez como diciendo, «Entiendo». Pie Grande se giró, listo para guiarlo. Chester lo siguió mientras Pie Grande se adentraba con paso firme en el bosque. Sus pasos eran largos y seguros, mientras que Chester tenía que mantener un ritmo cuidadoso para no tropezar. El terreno era irregular,
cubierto de raíces y ramas caídas que se extendían por el sendero como trampas. Cuanto más se adentraban, más silencioso se volvía el bosque. Chester fue el primero en notar la quietud. Ningún pájaro cantaba desde los árboles. Ningún insecto zumbaba. Incluso el habitual susurro de los pequeños animales entre la maleza había desaparecido. El aire se sentía pesado, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Chester conocía bien estos bosques, pero este silencio lo inquietaba. El pie grande no se dio la vuelta, sino que siguió avanzando con determinación. Su alta figura se abrió paso fácilmente entre la espesa maleza. Chester, aunque más lento, se mantuvo cerca. Sintió que dejar demasiado espacio entre ellos sería un error. Fuera lo que fuese lo que les aguardara, la criatura claramente lo quería allí. El sendero serpenteaba a través de partes del bosque que Chester nunca había visto. Creía conocer todos los senderos cerca de su cabaña, pero este era diferente, salvaje, oculto e intacto. El terreno descendía, y el aire se enfriaba con cada paso. Por fin, llegaron a una elevación rocosa. Enredaderas y musgo cubrían una oscura abertura en la piedra. La entrada era estrecha y fácil de pasar desapercibida, casi engullida por la ladera. Chester se detuvo y se quedó mirando. Era una cueva oculta a simple vista. Pie Grande se hizo a un lado y lo miró, esperando. Chester comprendió. Debía entrar. Chester entró con cuidado en la cueva. El aire interior era fresco y húmedo, impregnado de olor a tierra y musgo. Sus ojos tardaron en adaptarse a la tenue luz. Lo que vio lo detuvo en seco. A su alrededor había pies grandes, no uno ni dos, sino una tribu entera. Algunos eran más altos que cualquier hombre, con el pelaje oscuro y espeso. Otros eran más pequeños, probablemente jóvenes, que se mantenían cerca de las figuras más grandes. Permanecieron en silencio, con los ojos muy abiertos fijos en Chester. Ninguno avanzó. Ninguno mostró ira. Solo observaban. La visión lo impactó profundamente. Siempre había pensado en Pie Grande como una sola criatura, un misterio que se vislumbraba de vez en cuando en el bosque. Pero aquí estaba la prueba de mucho más. Eran un pueblo reunido como una familia oculta. En el centro de la reunión yacía una figura imponente. Era más grande que cualquiera de los demás. Su pelaje, gris, se extendía sobre el suelo de piedra, respirando lenta y superficialmente. Tenía los ojos entrecerrados y el pecho subía y bajaba con esfuerzo. Chester vio de inmediato que este era su líder, anciano y cercano al final de su vida. El Pie Grande, que había guiado a Chester hasta allí, se acercó al caído. Luego se giró hacia Chester con la mirada llena de urgencia. En ese momento, Chester comprendió. No lo habían traído allí por casualidad. Lo habían elegido, guiado a este lugar oculto con un propósito. La tribu lo necesitaba. Su líder se estaba muriendo, y de alguna manera creían que Chester podía ayudar. El peso de la situación lo abrumó. Solo en una cueva, rodeado de ojos, comprendió que su vida había cambiado para siempre. La cueva estaba en silencio, salvo por la débil respiración trabajosa del gran líder tendido en el suelo de piedra. A su alrededor, la tribu permanecía inmóvil, sus enormes cuerpos proyectando sombras contra las paredes de roca. Nadie se acercó a Chester con amenaza ni ira. En cambio, emitían sonidos suaves y bajos, profundos zumbidos que resonaban débilmente en la caverna. Uno a uno, algunos levantaron los brazos, señalando con suavidad al líder caído. Sus manos, grandes y ásperas, se abrieron en un gesto que no necesitaba palabras. Chester percibió su súplica sin necesidad de que se la dijeran. Lo comprendió. Querían que los ayudara. La idea lo llenó de miedo y pesar. Chester no era médico ni curandero, pero conocía los cuidados básicos y tenía un pequeño botiquín en su cabaña, vendas, hierbas y medicinas para emergencias. Quizás bastaría. Miró de nuevo al líder. La respiración de las antiguas criaturas era superficial, cada bocanada de aire más débil que la anterior. Chester vio la desesperación en los ojos de la tribu. Le pedían que actuara, no que se alejara. La responsabilidad le oprimía el pecho. Estas criaturas, ocultas del mundo, confiaban en él. Si fallaba, su líder moriría. Si triunfaba, podría salvar más de una vida. Podría salvar su forma de ser. Chester asintió lentamente. El Pie Grande que lo había traído aquí emitió un sonido bajo, casi de alivio. Sin perder un segundo más,
Chester se dio la vuelta y salió apresuradamente de la cueva. Sus pies lo llevaron rápidamente por el sendero accidentado. Su mente estaba fija en un solo pensamiento. Tenía que llegar a su cabaña, recoger lo que pudiera y regresar antes de que fuera demasiado tarde. Chester regresó a la cueva con todo lo que pudo. En su mochila había mantas, frascos de agua limpia, comida seca y algunas hierbas que había recogido del bosque. Sus manos temblaban ligeramente al retroceder a la oscura caverna, pero la tribu se apartó para dejarlo pasar. Su silencio mostraba respeto y esperanza. Se acercó al líder caído. La gran criatura aún respiraba débilmente, el sudor brillaba en su frente bajo el denso pelaje. Chester se arrodilló y extendió una manta sobre el suelo de piedra, luego cubrió cuidadosamente la gigantesca estructura con otra. No pronunció palabra, pero sus manos trabajaban con firmeza. De una pequeña taza, llevó agua a los labios del pie grande. Al principio, el anciano solo pudo tomar un sorbo, pero lo tragó lentamente, cada gota le daba un poco de fuerza. Chester machacaba hierbas entre las palmas de las manos, mezclándolas con el agua para facilitar la respiración. Luego ofrecía pequeños bocados de comida seca, con cuidado de no abrumar al cuerpo debilitado. Los días siguientes se convirtieron en rutina. Cada mañana, Chester regresaba de su cabaña con más provisiones, raíces, vendas y herramientas. Limpiaba las heridas que encontraba, le secaba el sudor y mantenía al líder abrigado durante las largas noches. La tribu permanecía cerca, siempre observando. Al principio, sus ojos eran penetrantes y cautelosos, pero al ver su atención, su inquietud se suavizó. Ya nadie gruñía ni le bloqueaba el paso. En cambio, le daban espacio, permitiéndole moverse con libertad. Chester sabía que se había ganado su confianza. Ya no era un simple visitante en su mundo oculto. Era un hombre al que habían aceptado, elegido para ayudarlos en su momento más oscuro. Los días en la cueva estaban cargados de tensión. Chester nunca sabía qué esperar al entrar. Algunas mañanas, el anciano Pie Grande parecía más fuerte, sus ojos, abriendo más, su respiración se aquietaba. Otras veces aparecía cerca del final, deslizándose en largos silencios. Su pecho apenas se elevaba. Cada cambio entre la debilidad y la recuperación pesaba sobre Chester como una piedra. Mantenía su trabajo constante. Cambiaba las mantas húmedas, daba sorbos de agua y colocaba hierbas contra los labios de la criatura. Le ofrecía comida en pequeñas cantidades, nunca forzando, siempre paciente. Secaba el sudor del pelaje, susurrando palabras que sabía que Pie Grande no entendería, pero las decía de todos modos. La tribu se reunía a su alrededor cada vez. Nunca interferían. Solo permanecían en silencio. Sus oscuras siluetas llenaban la cueva. Chester podía sentir sus ojos sobre él, su esperanza, su miedo y su confianza presionando sobre él con cada movimiento que hacía. Estaban esperando, buscando señales de vida en su líder. A lo largo de estas largas horas, algo cambió en Chester. Ya no se sentía como un extraño tropezando con un mundo oculto. El vínculo con las criaturas se fortaleció, como si hubiera sido atraído a su círculo. Su presencia ya no era cuestionada. Era uno de ellos, un hombre elegido para una tarea mayor y poco a poco, aparecieron las señales de recuperación. La respiración del anciano se hizo más profunda. Su mano, antes flácida, comenzó a contraerse con fuerza. Sus ojos se abrieron más tiempo, fijándose en Chester, y luego se cerraron con menos esfuerzo. La tribu lo notó, y aunque no emitieron ningún sonido fuerte, una silenciosa sensación de alivio llenó la cueva. Chester sabía que la lucha no había terminado, pero la esperanza ya no estaba lejos. Pasaron los días, y el cambio en el anciano Pie Grande se hizo evidente. Lo que una vez pareció una lenta marcha hacia la muerte, ahora se convirtió en un ascenso de regreso a la vida. La respiración de la gran criatura se hizo más fuerte, ya no superficial ni forzada. Con esfuerzo, se impulsó desde el suelo de piedra, apoyándose contra la pared de la cueva. Chester lo estabilizó con las manos, guiándolo suavemente. El líder emitió un sonido bajo, profundo y constante, señal de que recuperaba las fuerzas. Pronto, con más días de descanso y cuidados, el anciano pudo sentarse sin ayuda. Entonces llegó el momento en que luchó por ponerse de pie. La tribu observó en silencio cómo Chester colocaba una mano bajo el brazo del líder y lo levantaba. Tembloroso pero decidido, el anciano se puso de pie. La vista llenó la cueva de un poder silencioso.
sin vítores ni gritos, solo una quietud que transmitía respeto. La gratitud de la tribu se manifestó en gestos. Varios inclinaron la cabeza hacia Chester, una reverencia silenciosa que hablaba más fuerte que las palabras. Otros extendieron las manos, no para tocarlo, sino para estrecharla cerca, como si lo marcaran como uno de los suyos. Pie Grande, quien lo había guiado primero a la cueva, se acercó y se puso una mano sobre el pecho, luego señaló a Chester. El significado era claro. Chester se sintió humillado. Era solo un hombre, pero estos seres ocultos le habían confiado su mayor secreto y su momento más frágil. Sabía que se le había permitido cruzar una frontera que ningún otro humano había recibido. El vínculo era inquebrantable. Pasara lo que pasara en el mundo más allá del bosque, Chester y la tribu permanecerían unidos por este acto de confianza y supervivencia. Con el tiempo, la tribu se desvaneció en la naturaleza. Uno a uno, los Pies Grandes abandonaron la cueva, desapareciendo en las profundidades del bosque. No hubo despedida en palabras, solo miradas suaves y gestos lentos mientras desaparecían entre los árboles. Chester se quedó solo, sabiendo que tal vez nunca los volvería a ver. Semanas después, regresó a la cueva. La entrada cubierta de musgo parecía la misma, pero dentro no había nada. El silencio era denso y el suelo estaba desnudo, como si la tribu nunca hubiera estado allí. Sin la presencia de las grandes criaturas, era solo otra cueva en el bosque. Chester permaneció en silencio bajo la tenue luz, recordando las noches que había pasado atendiendo al líder, las largas horas de incertidumbre y el momento en que recuperó las fuerzas. Pensó en la tribu agachando la cabeza en agradecimiento y en el vínculo que se había formado en ese mundo oculto. Entonces comprendió por qué Pie Grande lo había guiado. No fue por casualidad. Lo habían elegido para salvar a su líder, y al hacerlo, había recibido un honor excepcional que pocos hombres podrían imaginar. Chester llevaba el recuerdo consigo, atesorándolo. Nunca lo contaba a menudo, solo lo compartió una vez en su vida, e incluso entonces, en palabras sencillas, la historia no pretendía demostrar nada. Pretendía recordarle de la confianza que se había ganado y de la vida que había tocado.